El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. De diferentes denominaciones fueron empoderados por la palabra que trajeron nuestros conferencistas con el énfasis en esas tres palabras: liderazgo, pasión y cosecha. 2 acciones, un resultado. ¿Cuántos aquí recibieron esa palabra? Levante la mano si usted recibió esa palabra. Gloria a Dios. Les pregunto, ¿creen que esas palabras fueron suficientes? ¿Considera usted que la palabra es suficiente? Algunos están indecisos. La palabra es un mensaje. Y ese mensaje es de la responsabilidad de quien lo da. Los tres que estuvimos aquí hablando, entregamos nuestra responsabilidad con pasión en dar un mensaje. Y ustedes me conocen, su pastor no cree en fórmulas mágicas. Siempre he enseñado que todo aquello que se quiere en esta vida, absolutamente todo, tanto en el mundo material, secular, natural, como quiera llamarlo, como en el mundo espiritual, se debe pagar un precio. Yo no creo en esa expresión cliché que por ahí colocan: después del Cesi 11 no serás el mismo. Yo no creo en eso. Yo creo que el Cesi como tal es una actividad con propósito que se da, que se entrega, pero ya hace una semana que eso terminó. Pero se entregó una palabra. Y esa expresión, después de no serás el mismo, genera falsas expectativas, pues solo se recibieron instrucciones con un propósito. Un mensaje se da con un propósito y es el cumplimiento del mensaje, es el hacer. Yo tampoco creo eso de que vaya al cara a cara y usted va a ser libre y usted... No, ahí se te dio una palabra, se te ministró. Pero posterior a eso hay un compromiso del hacer. De manera que depende de cada individuo que realmente experimente cambios. No, para mí eso fue normal. Claro, es normal porque escuchaste, pero no llevaste a una ejecución responsable aquello que escuchaste. De manera que este día yo quiero mostrarte cómo puedes pasar de una buena intención a conductas concretas que conduzcan a concebir resultados. Y lo que voy a decir aquí no es magia. Ay, el pastor nos va a hipnotizar y nos va a decir cómo después que salimos del trance somos diferentes. No, tampoco es eso. Voy a hablar sobre hechos concretos, hechos históricos. Es decir, la historia demuestra la cabalidad de algo. La historia demuestra la evidencia de que algo resultó, porque estamos hablando de la experiencia, de lo empírico. Y si le dio resultado a alguien, también te puede dar resultado a ti, siempre y cuando asumas las mismas responsabilidades de aquella persona o des los pasos que aquella persona dio y consciente de una necesidad que necesita suplir, de una necesidad que requiere ser respondida. Síganme por favor a la lectura del libro de Nehemías. El libro histórico de Nehemías es un libro cuya lectura es una obligación. Escuche cómo lo estoy diciendo. Es un requerimiento especial para aquellos que quieren crecer en el servicio, en el ministerio o en la vida personal. Para mí,
Nehemías es un héroe al cual admiro y de quien he aprendido grandes y poderosas lecciones de liderazgo. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 1 y vamos a leer solo 4 versículos que dicen: las palabras de Nehemías, hijo de Acalías, sucedió en el mes de Kislev del año 20, estando yo en Susa, la capital, que Anani, uno de mis hermanos, llegó de Judá con algunos hombres. Les pregunté, diga, pregunté, por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Versículo 3. Ellos me dijeron, diga conmigo, me respondieron, el remanente, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia, está en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando escuché estas palabras, diga, escuchar, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fin de la lectura. Esta es una historia interesante que no tenemos el tiempo para contar su trasfondo, pero Judá fue invadida y de esa invasión quedó como resultado que muchos fueron deportados, llevados a Susa, la capital de este imperio. Algunos quedaron, otros escaparon. La ciudad fue gravemente afectada en este ataque. Pero encontramos que entre esos deportados o exiliados estaba un hombre llamado Nehemías. Y es bien interesante esta aplicación que voy a hacer hoy. ¿Cuántos tienen algún familiar en el extranjero? En lo que llamaríamos un autoexilio. Hemos estado viendo en las redes sociales declaraciones de esas personas que están ausentes del país. Y encuentro yo en estas personas lo que yo llamaría una dicotomía. ¿Cómo es eso? Bueno, que están allá y están aquí. Están en el extranjero en cuerpo, pero su corazón está aquí en Venezuela. Y sufren por eso, y no son felices, porque tú eres feliz cuando lo tienes todo, pero cuando tienes parte de eso, definitivamente no eres totalmente feliz. Bueno, Nehemías es un caso como este. Él estaba experimentando esa dicotomía. Parte de él estaba en Susa, y déjenme decirle que no estaba tan mal. Él estaba en una condición cómoda, él vivía en los palacios del rey, porque él era un copero, una especie de asistente en el área de la alimentación del rey. Y pudiéramos decir que estaba bien, pero no lo estaba tan bien, porque tenía sus añoranzas con su ciudad y con su gente. Bueno, esta es la condición en la que se encuentra Nehemías. Ahora él está allí en Susa, como les dije, con su corazón allá y pendiente ante esa realidad de su pueblo. Nehemías debía hacer algo para cambiar esa situación. Hay una profunda carga en él. Y aquí, en este pasaje, encuentro que él dio pasos decisivos, muy asertivos, para no quedarse con una buena intención. Saben que un deseo no cumplido es una buena intención, pero eso está inconcluso. Ay, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo voy a hacer lo otro. Eso es una buena intención, pero mientras no la hagas, sencillamente es una buena intención.
Y las buenas intenciones, dígale al que está a su lado, no son suficientes. Tu buena intención no es suficiente hasta que se concrete eso y se convierta en una profunda realidad que va a ayudar a suplir alguna situación. Y eso, escuchen bien, es mi aplicación hoy. Y eso es lo que deseo, amados, queridos cepistas, que hagan. No quedarse con que, ay, qué bonito estuvo el Congreso, Dios me habló, Dios me tocó. Era como que si el predicador me estuviera señalando con el dedo, es contigo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, que quedaste entusiasmado, quedaste tocado. Pero el problema de eso es que las personas vuelven a su realidad. ¿Y qué pasó? Nada. Y todo funcionó como un evento. ¿Saben que un evento es algo que pasó y ya? Es eventual. Y nosotros tenemos que darle el valor a las oportunidades y a los momentos que Dios nos está entregando. Debo decirte que esta mañana es una oportunidad que Dios te está entregando y tú debes valorar lo que Dios te está entregando, darle el valor suficiente, y el valor suficiente es concretar lo que Dios te está diciendo que hagas. Yo recuerdo a mi mamá Trina cuando nos llamaba la atención, cuando nos corregía ya en nuestra infancia. A estos muchachos les entran las cosas por un oído y les sale por el otro. No se quedó nada, porque simplemente no se concretó nada. De manera que mi conferencia de hoy tiene que ver con pasos asertivos para no quedarse en una buena intención. ¿Cómo convertir, cómo transformar esa carga, ese deseo en algo concreto, tangible? Te traigo dos verdades importantes de dos personas destacadas en la vida, un periodista y un abogado escritor. El primero de ellos, Peter Drucker, hablando acerca de las intenciones, dice: los planes son solamente buenas intenciones, a menos que degeneren inmediatamente en trabajo duro. Todo lo que sientes y lo que quieres, para transformarlo en una realidad, requiere trabajo, requiere esfuerzo. Es convertir las palabras en acciones, y eso es una cosa no es tan fácil, porque las palabras que llegan a ti se han convertido en un elemento mental. Y ese elemento mental debe ser transformado en acciones, y eso requiere esfuerzo. De lo contrario, te quedarías con la buena intención. James Hunter, abogado, escritor. Las mejores intenciones del mundo reunidas no valen nada si no van seguidas de acciones. Toca el que está a tu lado y dile: acción. No le digas cámara, porque yo no estoy diciendo eso. Las mejores intenciones del mundo reunidas no valen nada si no van seguidas de acciones. Este es un país preñado, diga preñado. ¿De qué? De buenas intenciones. Usted escucha los discursos de los políticos. Vamos a hacer, vamos a transformar lo otro, y el país sigue en la misma o peor situación. Buenas intenciones no son suficientes. Vivimos en un país embarazado de personas con buenas intenciones, incluso en la iglesia. Sí, yo voy a hacer, me voy a comprometer, ahora voy a ser más puntual porque Dios me habló. Pero sigue siendo impuntual, no pasó nada. Toca el que está a tu lado, hay que ser puntuales. Yo voy a combatir hoy aquí las buenas intenciones, aquellas que no se cumplen. Entonces, compartiendo el día jueves con mis pastores compañeros de oración,
estaba compartiéndoles esto acerca de Nehemías. Y el Señor me dijo, eso es lo que tienes que hablar el domingo. Concatena, reúne una cosa con otra. Y yo encuentro aquí que Nehemías dio ciertos pasos que llevaron a que eso que estaba en su corazón desde hace mucho tiempo comenzara a desarrollar para llegar a un clímax de soluciones, acciones. Cada paso es una acción, ¿saben ustedes? Así que vamos a ver varias acciones para llegar a una concreción. El primer paso que yo consigo aquí es que él aprovecha una coyuntura, porque a Susa llegó una comisión, no me pregunten cómo ni cuándo, pero llegó una comisión de gente que venía de allá, de Jerusalén. Y él aprovechó eso para hacer preguntas. El primer paso que él da es preguntar por la gente. Me encanta esto de Nehemías porque un líder debe preocuparse por la gente y el entorno de la gente. Un líder sin gente no es nada. Un líder sin gente es una persona con un título que no está funcionando. Y él preguntó por la gente. Y quiero decirles que no fue una pregunta simplista. Desarrolló una pregunta asertiva. Escuchen bien, y ser asertivos significa expresar pensamientos, sentimientos de forma honesta, clara y correcta. Eso es ser asertivo. Y él hizo una pregunta asertiva. La pregunta integrada por varias respuestas. Él hizo una pregunta con varios elementos que obviamente iba a requerir una respuesta a esos elementos. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Hay una pregunta múltiple, 3 preguntas en una. Quiere decir que habían 3 cosas que para él eran sumamente importantes. Número 1, los judíos que habían escapado. Número 2, los que habían quedado cautivos. Y número 3, por la ciudad. Fíjense que esto es bien interesante. El hombre se preocupa no solamente por la gente, escuchen bien esto, sino por el entorno de la gente, por las condiciones de vida de la gente. Y un líder, un hombre, una mujer de Dios debe pensar en eso. En que no solamente saber cómo está la gente, sino también cómo están las condiciones en lo que esa gente está. Si son buenas o son malas. De repente la gente está bien, pero el entorno está mal. Entonces hay que arreglar una de las dos cosas para que entonces haya una verdadera felicidad. Y estoy con esto de las preguntas porque para mí es muy importante. Una pregunta bien intencionada busca información. Y el propósito es saber para resolver. Hay gente que le gusta preguntar, pero para, tú sabes, curiosidad o para armar un buen chisme. Solo para indagar. Yo lo llamo el efecto pescador con anzuelo. Lanzan para ver qué sacan. Y esa pregunta no es bien intencionada porque no está buscando un resultado que favorezca. Y en este caso me encanta que Nehemías se esté preguntando con la mejor intención, buscando información. Y su propósito final es saber para ayudar, para resolver. Así que te planteo esto como algo práctico. Si deseas buenas respuestas, debes saber preguntar. ¿Qué es lo que quieres saber? Haz buenas preguntas. De manera que hoy debes salir de aquí con una mentalidad acerca de aprender a realizar buenas preguntas.
las cuales muestran un interés por algo o por alguien. Y en este caso muy particular, la pregunta de nuestro Nehemías tuvo que ver con la gente y con la ciudad, porque ambas eran de su interés. Tú no puedes vivir en esta ciudad sin preocuparte por la ciudad donde vives. Hay dos maneras de catalogar a las personas a un entorno. Uno es el que consume y otro es el ciudadano. El que consume es aquel que no tiene cuidado del espacio, del ambiente. Lanza la basura por las ventanillas de los vehículos. ¿Cuántos hacen eso? El Señor tenga misericordia de quienes lo hagan. Aquellos que no tienen cuidado, no tienen la cosa que llaman sentido común. Como dice el monito por ahí, me saca la piedra. Cuando alguien se estaciona mal, porque no está pensando en las otras personas, eso es falta de sentido común. Entonces, ese es un derrochador. Ese es alguien que se vive a la ciudad. Pero el ciudadano, ¿cuántos son ciudadanos aquí? Entonces, vamos a dar muestras de ciudadanos. El ciudadano es aquel que cuida, aquel que está pendiente del que viene, del que entra, aquel que está pendiente incluso del ambiente, no ensuciar, tratar bien a la gente. Cuando se dice, cuando uno llega a un lugar, buenos días también para ustedes. Y cuando usted recibe un bien, ¿qué dice? Y cuando usted quiere saludar a alguien, ¿qué le dice? Hola, ¿cómo estás? Un ciudadano es eso, bendito sea Dios. ¿Cómo se ha perdido la ciudadanía en este país? Que la gente para no saludar a uno baja, agacha la cabeza o mira para otro lado como que si usted es un invisible. Aquí hay ciudadanos en esta casa. Y todos los que estamos aquí vamos a ser influenciadores. Donde usted llegue, usted saluda. Aunque lo miren con cara, ustedes saben de qué. Pero aquí hay ciudadanos, aquí hay gente que respeta su ambiente, que respeta su entorno, que respeta a la gente. Porque eso es lo que hemos aprendido de Dios. Si no lo hacemos, somos gente con un conocimiento pero sin una acción. Buenas intenciones no preñan. Así que esta pregunta importante, en este primer paso, preguntar, aquí no existe mera curiosidad. Aquí, en esta pregunta, había un interés bien asertivo. Segundo paso. ¿Qué ocurre después de una pregunta? ¿Qué aspira usted que pase después de una pregunta? Que hayan respuestas. Si hay preguntas y hay respuestas, entonces hay una interconexión. Hay comunicación. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Él preguntó y vino de vuelta una respuesta. Aquí no hubo esa excepción. Ellos respondieron, dice la Biblia, ellos respondieron, el remanente, los que han quedado en la cautividad allí en la provincia, están en gran dificultad y afrenta. La palabra afrenta aquí es sinónimo de vergüenza. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Una respuesta satisfactoria. ¿Una buena pregunta? Voy a decirlo para que ustedes lo completen. ¿Una buena pregunta? Una buena respuesta. Pero para tener buenas respuestas, insisto en esto, tiene que producirse una buena pregunta. ¿En qué se enfocaron ellos? Ellos se enfocaron en los cautivos y en las condiciones terribles de la ciudad. Cuando yo leí esa respuesta, llegué a la conclusión de que fue una respuesta muy descriptiva. Así como la pregunta no fue simplista, la respuesta no fue simplista. Ellos respondieron de manera descriptiva, dieron datos. Hablaron de la gente en su condición en que estaban, pero también hablaron de las condiciones de la ciudad, los muros derribados, las puertas quemadas a fuego, en fin, fueron muy descriptivos. ¿Sabes una cosa? Cuando tú das respuestas descriptivas, va a pasar algo en tu interlocutor. No solamente te va a entender, va a pasar otra cosa muy importante que en un momento se los voy a decir, y es lo que uno aspira realmente cuando hay una respuesta.
Ellos no negaron la realidad. Dile al que está a tu lado, no niegues la realidad. Hay gente que le gusta negar la realidad. ¿Cómo estás? No, yo estoy de maravilla. Excelente. ¿No me ves? Y resulta que por dentro es un volcán. Por dentro tiene un incendio. Por dentro se está quemando. Pero de alguna manera y por alguna razón está negando los hechos. ¿Por qué? Bueno, algunos esconden su realidad personal de sus hechos por orgullo. No ha comido en 3 días, pero no, yo estoy bien, gracias a Dios. Tiene una gastritis terrible por no comer, pero yo estoy bien, gracias a Dios. Está negando sus hechos. Y mientras niegas tus hechos, es como cuando todo lo atraes hacia ti negativamente. Otros lo hacen por vergüenza, esconden los hechos de la realidad por vergüenza. Y me pregunto, ¿cómo se le ayudará si desconocemos su situación? Entonces andan por ahí diciendo, a mí nadie me ama, a mí nadie me ayuda. He tenido días sin hambre, y eso es cuando se está muriendo, y nadie me dio un pan. Bueno, muere feliz pues. Entonces hay gente que necesita ayuda, pero está escondiendo su realidad. Y eso no tiene nada que ver con, está en pecado. Ay, fulano está en pecado porque le va mal. No, no, no. Cuidado con esas teologías extrañas. Porque entonces ahí nos vamos a encontrar con grandes hombres de Dios que padecieron hambre, persecución, enfermedades. Pero quiero decirte en esta mañana que lo que te esté pasando a ti obedece a un propósito, aunque sea muy duro, pero obedece a un propósito de Dios porque algo extraordinario Dios quiere hacer contigo. Si no tienes comida en tu casa y alguien te pregunta, ¿ya comiste? No diga, no, yo estoy saciado. No, diga, no he comido. No escondas tu realidad, ábrete. Ponga a un lado los complejos, la vergüenza, y entonces busca una relación que te pueda ayudar. Tú no estás pidiendo, te están preguntando. Y si tienes que pedir, pide. La Biblia dice que al que pide, se le dará. Entonces no te quedes allí, trata de hablar, no escondas tu realidad. Estos judíos no le dijeron a Nehemías, no, tranquilo, chamo, todo está bien allá. Mira, la ciudad es una belleza. Es más, pusieron una fuente en el centro de la Plaza Bolívar. Si había Plaza Bolívar allá. No, la gente se porta bien. No, ellos fueron descriptivos y realistas. Esta es la situación. A mí me han dicho, cuando salgas del país, no digas que todo está mal, di que algo está bueno. No, me preguntan y yo digo, mira, la situación es esta, así, asado. Pero la iglesia del Señor va para adelante. Nosotros estamos sirviendo al Señor porque le creemos al Señor. Y la iglesia está creciendo y se está desarrollando. Ahora hay otras cosas que están mal. Pero yo no voy a esconder una realidad que, por cierto, es populi hoy en día. ¿Quién no sabe acerca de Venezuela? Ellos respondieron también de manera asertiva. Ahora, escucha bien. Yo estoy preguntando, este está respondiendo, pero mientras aquel está respondiendo, ¿cómo estoy yo? Buena pregunta. ¿Cómo estaba Nehemías mientras escuchaba las respuestas? El tercer paso, aquí me gusta mucho, por la forma como Nehemías asume la respuesta. Dice textualmente, escuché estas palabras. Quiere decir que él estaba allí, atento a lo que le estaban respondiendo. Y mira, cuán importante, escúchame lo que voy a decir esta mañana, cuán importante es saber escuchar.
¿Cuántas malas interpretaciones por no saber escuchar? ¿Cuántas reacciones adelantadas por no esperar que termine la respuesta? Esta mañana tenemos que preocuparnos por saber plantear preguntas. Pero también tenemos que plantearnos aprender a escuchar. ¿Recuerdan las normas del buen oyente? Ay, Dios mío. Yo creí que estaba solo. ¿Cuántos recuerdan las normas del buen oyente? Bueno, aquí están las normas del buen oyente. Saber escuchar, escuchen bien, saber escuchar es un proceso fundamental para una comunicación eficaz. Sin embargo, aunque esto es real, subestimamos esa importante habilidad, saber escuchar. Te voy a decir algo hoy que está pasando hoy en día por la velocidad en la que vivimos. Todos queremos hablar al mismo tiempo. ¿Han notado eso? Hay como una angustia, una ansiedad, que no puedo estar callado. Eso parece una gallera. Yo a veces tengo que poner orden en la junta pastoral. Espérate un momentico, habla tú. Porque todos queremos hablar a la vez. Y cuando todos queremos hablar a la vez es porque algo está pasando aquí. Algo está pasando en nuestra mente. Así que hay que dejar a los demás terminar lo que están diciendo, ser paciente y pensar por un momento cómo reaccionarías si alguien te interrumpe mientras hablas. Voy rápido. Pero existen unas llamadas reglas de oro acerca de escuchar. Voy a mencionarlas porque creo que para mí hoy, ¿dónde estamos hoy aquí? Bueno, pónganse de acuerdo en la iglesia, en el local, en el templo. ¿Dónde es que estamos? Oye, por favor, no se les olvide eso. Toca el que está a tu lado. Estás en el gimnasio. Bendito sea Dios. ¿Hasta cuándo te lo voy a decir? Nos estamos entrenando hoy. Y hoy nos vamos a entrenar acerca de saber escuchar. Número 1. Regla número 1. Guarda silencio. ¿Por qué no te callas? ¿Recuerdan esa expresión? ¿Por qué no te callas? Me gusta saque la lengua. Ese es el castizo español. ¿Por qué no te callas? O sea que aparte de decirle eso, le sacó la lengua. Mira, guarda silencio. Mientras la otra persona te habla, mantén un silencio respetuoso, atento. Si te es posible, mírale a los ojos. Que esa persona entienda, sepa que estás interesado en lo que está diciendo. Hay gente que están hablando con ellos, están viendo como que buscando, ¿y quién es el que me habla? ¿Y quién te está de frente, chico? Está delante de ti. Número 2, muestra interés. Muéstrate interesado acerca de la persona que está hablando. Y eso es sencillo. Puedes hacer gestos afirmativos mientras te habla para mostrar que estás siguiendo la conversación. ¿Es verdad? Y estás llevando un mensaje, aunque no estás hablando gestualmente, estás mostrando interés en lo que la otra persona te está diciendo. Puedes también usar frases afirmativas como, entiendo cómo te sientes, es verdad. ¿Ya? Todo esto está generando en la otra persona que me están tomando en cuenta. Número 3, resumir la conversación. Hay gente, Dios mío, que le da más vuelta a una cosa que entonces el otro ya está así. ¿Y cuándo va a terminar de decirlo? No. Resumir la conversación. Ahora, ¿Cómo tratar a una persona que habla y entonces viene, va? Es una ensalada. Lleva pepino, tomate, lechuga,
aguacate. Les estoy provocando hambre, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Hay que ser inteligente, sabio. Asegúrate que la persona terminó de hablar preguntándole, ¿ya terminaste? Pero usted sabe muy diplomáticamente y un gesto, usted sabe muy bonito, ¿ya terminaste? ¿Quiere decirme algo más? No, no diga eso porque le está dando mucha libertad. Déjelo hasta allí. Concéntrate. Esto es bien importante y esto nos está haciendo mucho daño. La falta de concentración mientras escuchamos. ¿Sabes por qué? Porque mientras estás escuchando la respuesta, y eso es lo que me llamó más la atención de Nehemías, allá le están respondiendo, pero él está en una actitud importante de concentración. Mientras escuchas a la otra persona, deja de pensar en que tus ideas son mejores o son correctivas. Debió decirlo de esta manera. No, eso pasa con los predicadores. Yo he tratado, me pongo la camisa de fuerza mental cuando escucho a otros predicadores, porque los predicadores estamos escuchando a alguien y ya nosotros le descubrimos el bosquejo. Ya nosotros estamos pensando, oye, debió citar Juan 3:16, pero no lo hizo. Y entonces uno está ahí con esa batalla, pero mientras tú estás ordenando tus ideas sobre aquel que estás escuchando, no estás concentrado. Y si te preguntaran, ¿y qué está diciendo? Está más perdido que Venado en Nueva York. Concentrarse entonces en la conversación significa que tú dejas a un lado tus pensamientos y te concentras en cada palabra. ¿Y esto qué va a hacer? ¿Qué va a permitirte mentalmente? Entendimiento. Va a permitir que sabes de qué está hablando la otra persona. Cuando uno escucha asertivamente, escúchame bien esto. ¿Cuántos me están escuchando bien? Algunos estaban, mientras yo estaba hablando, estaban pensando en otra cosa. Toca el que está a tu lado y dile, concéntrate. Hay gente que uno está predicando y están viendo qué zapatos trajo, si tiene menos pelo. Yo vi al pastor con menos pelo. Olvídate de eso. Y yo vi que el pastor y yo vi que el predicador, olvídate de eso, concéntrate en la palabra, olvida las imágenes y concéntrate en la palabra. Porque el resultado va a ser maravilloso. Cuando eso ocurre, van a pasar dos cosas importantes en el que escucha. Número uno, entendimiento, diga eso. Cuando escuchas asertivamente, eso te va a producir entendimiento, que tiene que ver con lo intelectual. Pero hay otra cosa muy importante que pasa en esta historia, es que te sensibilizas, ya es la parte emocional. Es decir, la palabra bien escuchada te va a dar sabiduría, pero también va a tocar tu corazón. Hay gente que sale de una reunión sabiendo mucho, pero no sintiendo nada. Es puro conocimiento. Él se fue con un cúmulo más para su gran enciclopedia. Sabe tanto que no, la cabeza le domina el cuerpo. Entonces, aquí encontramos algo muy importante. Nehemías, que escuchó asertivamente, experimentó sensibilidad. ¿Y cómo sabemos eso? Que el mensaje, la respuesta lo sensibilizó porque él escuchó de manera concentrada, siguiendo estas reglas importantes. Lo vamos a ver en el cuarto paso. ¿Ustedes creen que terminamos los 15 pasos que yo tengo hoy? Pregúntale al que está a su lado. 15 pasos. Mira, el cuarto paso es importante porque nos revela esa realidad. Cuando tú escuchas asertivamente, vas a tener, de acuerdo a lo que estás escuchando, o un impacto intelectual que tú vas a decir, yo no sabía eso, qué interesante.
Si estás escuchando la palabra de Dios, por ejemplo, entonces vas a encontrar una de estas dos cosas. En el caso muy especialmente de Nehemías, él recibió lo que yo llamo un impacto emocional. Su impacto tocó sus emociones y fue tan fuerte que dice la Biblia que se sentó. Mira, son detalles. Si la Biblia dice que se sentó, ¿cómo estaba? Estaba de pie. Pero el impacto emocional fue tan sorprendente que el hombre tuvo que sentarse, porque fue realmente impactado. ¿Cuántos vieron las comiquitas de las caricaturas de Condorito? Levanten la mano. Mira qué pueblo tan educado tenemos hoy aquí. Culto. Y cuando Condorito le sorprendía algo, ¿qué hacía? ¿Cómo es la imagen? Haga así. Se caía Condorito por un impacto emocional. Bueno, algo así. Yo diría, Nehemías se sentó como Condorito. Un impacto emocional. En la psicología se dice que las emociones son el vehículo que une el inconsciente o preconsciente, como lo llaman ahora, con la mente consciente. Por tanto, esto es muy explicativo, la emoción es la señal, escuche bien, esta es la parte que entendemos más, la emoción es la señal de alarma que utiliza el inconsciente biológico para avisarnos que estamos viviendo un conflicto que ha activado una necesidad biológica y que debemos atenderla. ¿Cómo te quedó el ojo? Eso es un impacto. Hemos respondido emocionalmente a algo. Es una alarma interna que nos dice que lo que estás recibiendo es una fuerte emoción. En otras palabras, lo que estaba recibiendo Nehemías era una fuerte emoción. Hay gente que tiene problemas con las emociones. La pregunta es, ¿quiere decir que las emociones son malas? Bueno, entendemos psicológicamente que hay emociones buenas y emociones malas. El rencor, por ejemplo, es una mala emoción. La amargura es una mala emoción negativa. Los celos es una mala emoción. Pero el amor es una emoción extraordinaria que cubre todo lo demás. ¿Contra qué tienes que combatir tú? Contra malas emociones. Somos seres emocionales. Dios nos hizo así. Es nuestra naturaleza. Jesús, que se hizo hombre, se encarnó, experimentó las emociones propias de los seres humanos. Tristeza, alegría, celo, incluso cuando sacó a aquel poco de gente loca que estaban vendiendo allá en el templo, que dijo, el celo del Señor me consume, y lo sacó a todos. Pero también Jesús experimentó angustia. ¿Recuerdan aquella escena terrible, fuerte del Getsemaní? Una gran angustia. Jesús fue un ser emocional. ¿Por qué? Porque se hizo hombre, se humanó, se encarnó. De manera que si hay que combatir con emociones, es con aquellas que nos hacen daño. Escucha bien. Nehemías emocionalmente dice, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Mira, no tengo mucho tiempo. Vamos a seguir. ¿Quieres que sigamos el próximo domingo? Ok, para ir más despacio, más relajado, tú sabes, ¿no? Los judíos, culturalmente, es más, no solamente culturalmente, sino desde un punto de vista escritural, tienen normas para abordar una cosa que se llama duelo. Yo recuerdo, no sé cuántos de ustedes, no les avergüence que suene hoy, haga un gran ruido aquí por las cédulas que se van a caer. Pero yo recuerdo que antes las personas se vestían de negro. Margarita, ¿tú te acuerdas, verdad? No estoy diciendo que eres vieja. Mire, ya me regañó. Especialmente las viudas, desde aquí
Bueno, yo creo que hasta la ropa interior era negra. ¿Recuerdan eso? Los hombres usaban una especie de, ¿cómo llaman eso? Un cintillo aquí en el brazo. Otros más, un brazalete, ok. Unos más discretos usaban un botón negro aquí. Así que cuando veíamos eso, ya sabíamos, ay, este está de luto. ¿Recuerdan eso? Está de luto. Un duelo. ¿Cuánto tiempo duraba eso? Habían unas viudas que decían, yo voy a estar de negro toda la vida. En pocos años se le olvidó esa guarandinga y ustedes saben. Quiere decir que culturalmente, era algo que se hacía en este país, ya eso no se hace. Los judíos tienen una especie de pasos ya para abordar el duelo, que constaba de varios pasos que duraban varios días, según dice la palabra aquí. Él dice que tuvo duelo por varios días. La primera cosa es que la persona la dejan tranquila por considerar que esa persona está en un desconcierto mental. Es decir, una persona, según la cultura hebrea, ha perdido algún ser querido o ha tenido un gran momento, a esa persona no le hablan, no le dicen nada, porque consideran que esa persona todavía está mentalmente desorientada. Está tratando de asimilar una realidad dolorosa. El segundo paso es que esta etapa es la etapa de la lamentación. Así que después de guardar silencio y estar ahí sola, esa persona entonces en esta segunda etapa comienza a lamentarse. Comienza a expresar su dolor a solas, ¿ya? Comienza a drenar su alma del dolor por la pérdida. La tercera etapa la persona comienza a hablar con otros acerca de su pérdida. Ya entonces la persona no habla consigo mismo, no está desarrollada consigo mismo en todo esto, sino que comienza a compartir su pérdida. La cuarta etapa, el enlutado está obligado a salir de su casa y reincorporarse lentamente a la sociedad. Es un proceso gradual en la superación del duelo. La quinta y última etapa del duelo judío, según la investigación que hice, las cosas comienzan a regresar a la normalidad y en el trabajo de rutina. Aparentemente el duelo ha sido superado. Quiere decir entonces que cuando tomamos en cuenta estas palabras e hice duelo por varios días, no podemos tomarlo a la ligera. Hay una manifestación del dolor. El hombre realmente estaba súper sensibilizado y no podía ocultar esa tristeza. Pero quiero enfatizar en esto. Y con esto estoy cerrando para seguir el domingo que viene. ¿Por cuánto tiempo fue el duelo? ¿Por cuánto? Quiere decir que el duelo por varios días y se cerró. ¿Cuánto tiempo lleva tu duelo? Hay gente que todavía sigue viviendo el duelo y no han superado su dolor. Y cuando eso ocurre, entonces estamos hablando de un problema de salud mental. Ya entonces, la falta de superación del duelo o la tristeza o de la pérdida se convierte en una enfermedad. Y entonces ya allí la persona necesita una asistencia profesional. Y lo que yo vengo a decirte esta mañana, que si Nehemías experimentó el duelo, pero no se quedó en el duelo, tú no debes quedarte en el duelo. Tú tienes que sacudirte. Tienes que decirte a ti mismo, ya esto pasó, ya sufrí bastante, ya lloré.
tengo que seguir adelante porque tengo algo que terminar en la vida. Ahora, ponga su imaginación a volar. Si Nehemías se hubiese quedado en el duelo, el libro de Nehemías no existiera. ¿Están conmigo? Porque lo que le da vida a la vida de Nehemías y su historia es que fue un hombre con propósitos concluidos. Mientras estés en tu duelo, tu vida no está completa. Hay cosas que tienes que concluir. Ese libro de tu vida no está cerrado todavía. Hay páginas por escribir. Y mientras estés esclavizado en la pérdida, en el duelo, entonces estás anulado. Y la anulación es como que si no existieras. Nehemías pudo superar el duelo. No te estoy diciendo que no llores, que no sufras, porque es natural. Pero no te puedes quedar llorando toda la vida. La vida continúa, así como el tiempo. Entonces, tiene que llegar ese momento de quebrantamiento del quebrantamiento. Ay, Dios mío, ¿qué dije yo? Hay un quebrantamiento en ti producto de una pérdida, pero ese quebrantamiento debe ser quebrantado también por una actitud diferente. Si tú has perdido a un hijo, eso indudablemente genera un dolor increíble. Y no sé a quién le estoy hablando esta mañana. Si has perdido a un hijo, eso es un dolor terrible. ¿Sabes por qué? Porque de manera natural son los hijos quienes entierran a sus padres. Eso es una ley biológica. Cuando eso se revierte, es decir, son los padres quienes entierran a sus hijos, eso genera un dolor increíble. Pero Dios te dice en esta mañana que tu vida no ha terminado con la muerte de tu hijo. Mujer, tu vida no ha terminado con la muerte de tu esposo. Y esposo, tu vida no se ha acabado con la muerte de tu esposa. Y voy a decirte algo más. Esta crisis te ha robado, esta crisis te ha quitado. Has tenido pérdidas por esta crisis. Y a ti te digo en esta mañana, lo que has perdido es absolutamente recuperable. Pero mientras estés allí, producto de ese duelo y no salir de esa tristeza, no vas a recuperar nada, ni siquiera tu salud emocional. Por lo tanto, hoy es un día de decisiones. Gracias a Dios, porque Nehemías no se quedó llorando, ni se quedó enlutado. El domingo voy a hablarles qué pasó para superar aquello, porque lo emocional es una respuesta, pero no es una respuesta definitiva. Es una respuesta que puede ser cambiada, transformada por otra decisión. Recuerden que estamos hablando de pasos, estamos hablando de acciones, y una acción te prepara para la otra. El gozo del Señor es tu fortaleza. Lo que has perdido, si sigues actuando de manera asertiva, vas a recuperar más de lo que has perdido. Job perdió todo. Por poco pierde su vida porque hasta se enfermó. Perdió a sus hijos, sus propiedades. Era un hombre rico y de pronto quedó prácticamente sin nada. Pero tuvo acciones positivas. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Esa es una decisión importante de fe.
Esa es una contestación a la tragedia y tú tienes que aprender a contestarle a la tragedia. Tienes que tener una actitud firme ante lo adverso. No importa de qué tamaño sea la adversidad. Debo decirte que tú tienes un Dios más grande que cualquier adversidad en esta vida. Ayer Dios me ministraba mientras conducía. Yo decía, Señor, ¿por qué no tengo un grabador aquí para grabar lo que está llegando a mi corazón ahora? Y Dios me mostraba allí a un David joven sin experiencia y a un tipo inmenso de 3 metros armado hasta los dientes, amenazándolo, avergonzándolo. Y venían a mi mente esas palabras: bendito sea tu nombre. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Oh, gloria a su nombre. Ponte de pie y aplaude y alaba al Dios de David que derrotó al gigante. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández.